Bien, abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 11. Hechos capítulo 11, versículo 26. Dice este texto: y se congregaron allí todo un año. ¿Cuánto tiempo? Un año. Con la iglesia, ¿quién? El apóstol Pablo y Bernabé. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hoy quisiera compartir con usted acerca de cómo vivir el verdadero cristianismo. ¿Cómo vivir el verdadero cristianismo? La palabra cristiano realmente en las Escrituras solamente aparece 3 veces. Pero eso no quiere decir que no hable acerca de los cristianos en las Escrituras. Usted va a encontrar mucho sustento bíblico que habla acerca de ese vivir de los cristianos en el tiempo primitivo de la iglesia. Y creo que Dios, por su gracia, dejó las Escrituras para enseñarnos a cómo vivir el cristianismo. Ahora la pregunta sería, ¿qué es ser cristiano? En el tiempo cuando se escribieron las Escrituras, especialmente cuando dice que aquí se congregaron y los llamaron por primera vez cristianos, era una palabra despectiva. O sea, era como esos que se llaman cristianos, esos que están predicando acerca de Cristo. Pero realmente la palabra cristiano quiere decir pequeños cristos. Pequeños cristos. Ahora la pregunta es, ¿qué es realmente ser cristiano? Bueno, ser cristiano, de acuerdo a las Escrituras, es tener la vida de Cristo morando en usted. Ninguna persona se puede llamar cristiano si Cristo no está morando dentro de usted. Pero si Cristo está morando dentro de usted, bueno, quiere decir que allí es donde la vida de Cristo está comenzando, porque Él comienza como una pequeña semilla. Comienza a obrar como una semilla de mostaza, dice el Señor Jesús, hablando acerca de cómo es que este reino del Señor o este gobierno del Señor crece en el corazón. Así que es una vida que obra en el corazón de aquellos que creen en el Señor Jesucristo y vuelven su corazón a Él. Es una vida, es un don celestial. Es un don tanto externo como interno. ¿Por qué digo que es un don tanto externo como interno? El Cristo externo vino y se hizo hombre, dice la Escritura. Habitó entre nosotros. Él vivió y murió y resucitó. Murió por nuestros pecados y resucitó para que Él pudiera morar dentro de nosotros. Por eso es que es un don, es un regalo dado por Dios el Padre, externamente primero, ¿para qué? Para que Él pudiese expiar nuestro pecado. Pero lo segundo es para ayudarnos, porque resucitó, nos ayudó para limpiarnos dentro de nuestras almas ese pecado que quedó todavía en nuestros miembros. Por eso es que es muy importante entender que este es un don tanto externo como interno. En las Escrituras usted va a encontrar como la luz. Usted va a encontrar como la gracia de Dios en ustedes. Usted va a encontrar como la semilla, como la palabra viva que habla dentro del corazón. Todas esas expresiones hablan de ese Cristo glorioso, resucitado, que habita dentro de aquellos que han vuelto su corazón al Señor. Y esto es muy importante. Así que, ¿cómo podríamos definir qué es el verdadero cristianismo? El verdadero cristianismo se vive cuando la voluntad se vuelve a Cristo y se permanece en Él. ¿Cuándo qué? Cuando la voluntad suya se vuelve a Cristo y permanece en Él. Una de las cosas que no debemos de olvidar es que la caída del hombre fue la voluntad apartada de la voluntad de Dios. Cuando uno va, por ejemplo, al Génesis capítulo 2, verso 16, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué cosa?
ciertamente morirás. ¿Qué hizo Adán? Su propia voluntad. No hizo la voluntad de Dios, hizo su propia voluntad. No, pastor, es que Adán fue engañado. No, Adán no fue engañado. La Escritura dice en la carta de Timoteo, capítulo 2, verso 14, dice, Adán no fue engañado. O sea, eso quiere decir que comió voluntariamente. Ahora, Eva sí fue engañada. Pero cuando Eva vino a seducirle, y mira que estuve platicando con la señora serpiente y me dijo que vamos a ser como Dios, ¿verdad? Adán podía decir, ¿sabes qué? No, porque Dios nos dijo que no debemos de comer de ese árbol. Pero él comió voluntariamente, él quiso hacer su propia voluntad. Y la voluntad se desarrolla aquí, adentro del corazón. Por eso es que es muy importante entender la caída del hombre. Realmente fue eso, fue el apartarse de la voluntad de Dios. Ahora, la restauración del hombre comienza cuando la voluntad se vuelve, ve, a Dios y es atraída nuevamente al dominio de Cristo o al dominio de Dios. Así es como se puede restaurar eso que se perdió en el huerto, que fue la vida de Dios separarse del hombre. La voluntad de Dios siempre ha sido habitar dentro del hombre por medio de su santo y glorioso Espíritu. Y en ese hombre habitar y allí expresar todo su bien de Dios, su amor, su misericordia, su gracia, su favor, su pureza, su santidad. Dios había creado al hombre y cuando sopló en él, lo había creado para que desarrollara, para que expresara todo el bien que Dios había depositado en el hombre. El problema fue cuando quiso hacer su propia voluntad y se separó. Bueno, es allí donde comienza todo lo que nosotros históricamente conocemos a través de las Escrituras y también a través de nuestra propia vida. Porque nosotros no podemos decir que nuestra vida no ha sido un desastre, separados de la voluntad de Dios. Tenemos consecuencias, a consecuencia de la separación hubo consecuencias en la vida del hombre. Ahora, no se puede vivir el cristianismo si no hay arrepentimiento y conversión a Dios en nuestro corazón. Porque aquí fue el problema, adentro. Entonces, si no hay un arrepentimiento adentro de nuestro corazón y una conversión hacia Dios, no podemos decir que vivimos el cristianismo. No, pastor, pero yo me congrego cada domingo. Bueno, vives una religiosidad o una religión, pero no el cristianismo. Porque realmente cuando vivimos el cristianismo es porque hemos vuelto nuestro corazón. Mire lo que quiere decir la palabra arrepentimiento. En el griego esa palabra es metanoia y tiene diferentes definiciones. Una de ellas es cambio de mente. Otra de ellas es cambio de dirección. Por eso es que el hombre, cuando quiso hacer su propia voluntad, tomó un camino equivocado. Pero cuando realmente Dios comienza a tratar con ese hombre y se arrepiente, hace un cambio de dirección. ¿Ve? Eso quiere decir la palabra también metanoia, cambio de mente, cambio de dirección. También quiere decir transformación del entendimiento y de la voluntad. Transformación del entendimiento y de la voluntad. Por eso cuando realmente hay un arrepentimiento es que la voluntad ahora ya no quiere seguir viviendo él, sino ahora quiere vivir como Dios dice. ¿Ve? Y también es un vuelco del corazón, volverse completamente al Señor. Por eso es que no puede haber cristianismo o no puede decir que usted es un cristiano si realmente esto no está ocurriendo en su corazón. No es que yo me arrepentí hace 15 años, no, es que eso es constante. El arrepentimiento es algo constante a medida que el Señor te va mostrando por medio de su luz de que hay ciertas tinieblas, que hay ciertas cosas en el corazón de las cuales estás caminando, no en la voluntad de Dios, sino en tu propia voluntad o en el pecado. Entonces hay que hacer un retorno, hay que volver el corazón, hay que someter la voluntad a la voluntad de Dios. Eso quiere decir la palabra arrepentimiento. El Señor Jesús lo habló muy claro. Miren lo que dice Lucas capítulo 24. Ustedes conocen
la historia que los discípulos del Señor Jesús vivieron con muchos problemas como nosotros. Aunque el Señor estuvo personalmente con ellos, les habló que iba a morir, les habló que iba a resucitar. ¿Ve? Por un oído les entraba y por otro les salía. Y después dice la palabra del Señor que dos que iban rumbo a Emaús, el Señor se les aparece. Y el Señor les pregunta, bueno, ¿qué pláticas tienen entre ustedes? Y ellos le contestan, bueno, que tú eres el único extranjero, que no sabes acerca de ese tal Jesús, que fue crucificado, y él dijo que iba a resucitar. Y es verdad, algunas de nuestras hermanas han dicho que él resucitó. Y dice que el Señor le dijo, oh insensatos y tardos de corazón. ¿No habéis leído en las Escrituras que desde los salmos, desde Moisés, los salmos y los profetas hablaba acerca de eso? Y dice la Escritura que después ellos comen pan y el Señor desaparece. Y ellos empiezan a decir, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba las Escrituras? Entonces, cuando realmente las Escrituras comienzan a ser una realidad en el corazón, cuando la palabra viva comienza a obrar en el interior del corazón, ¿qué va a producir en su corazón? Va a producir un volverse, porque ellos se volvieron de donde habían salido. Ahora, miren lo que dice el Señor. Versículo 45. Ellos no entendían mucho de lo que el Señor les había dicho. ¿Por qué no entendían? La pregunta sería, ¿por qué no entendían? Bueno, cuando el hombre prefirió hacer su propia voluntad, él antes caminaba en luz. El Señor estaba en él. Caminaba con la vida de Dios adentro. Pero en el momento que el hombre comienza a hacer su propia voluntad, entra a las tinieblas. Entra en un entendimiento entenebrecido. ¿Ve? Y aunque el Señor Jesús viene personalmente y comienza a hablar la palabra, las Escrituras, muchos de los discípulos no entendían porque tenían el entendimiento oscurecido todavía. Mira aquí lo que dice el Señor, verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen ¿qué cosa? Las Escrituras. Verso 46. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese. ¿De qué les está hablando? De la muerte, de su muerte. Ya está resucitado aquí el Señor. Y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre ¿qué? Arrepentimiento y el perdón de ¿qué? De pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces el Señor mismo enseñó acerca de este principio, ¿ve? Glorioso, que es el arrepentimiento, porque solamente cuando hay un arrepentimiento genuino en el corazón es cuando recibimos perdón de pecados. Usted y yo en este caminar nos podemos desviar, nos podemos deslizar, pero cuando el Espíritu Santo del Señor comienza a tratar en el interior del corazón, hay que volvernos, hay que volver nuestro corazón, y eso tiene que ver con el arrepentimiento en el interior del corazón. Y cuando vuelves tu corazón, haz cuenta que está girando, está yendo otra vez a la voluntad de Dios y no a su voluntad más. Entonces eso es muy importante que lo podamos entender, porque solamente a través de Cristo hay salvación, en ningún otro, dice la Escritura. Y cuando habla de la salvación, no solamente está hablando acerca de la salvación de la condenación eterna. No. En nuestras almas hay mucha oscuridad. En nuestras almas hay egoísmo. El hombre cuando pecó se volvió ególatra. Vive siempre enfocado en su propia voluntad, en sus propios intereses, en todo lo que tiene que ver solamente con él. ¿Ve? Entonces por eso es que la salvación, mucha gente aún cuando ha creído en Cristo, ¿verdad? Todos nosotros necesitamos ¿qué cosa? Ser salvos, ser libres dentro de nuestra propia alma de tantas cosas que hay en el corazón. Por eso era necesaria la resurrección de Cristo. Porque si no, no hubiese podido venir a morar como espíritu vivificante en nuestros corazones. Y el hombre no pudiese cambiar. Pudiese tener una buena religión solamente si creía en Jesús. Pero si no pudiese estar el Espíritu Santo en nuestros corazones, imposible es que nosotros pudiéramos realmente hacer la voluntad de Dios. Imposible. Ahora, dicho de otra manera, no se puede entonces vivir el cristianismo si no hay una conversión de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Mire lo que el Señor dijo a través
a través de Pablo. O sea, Pablo, usted conoce que antes se llamaba Saulo. Era un perseguidor de la iglesia. Y la escritura dice que el Señor se le aparece. Y después lo comisiona. Pero vea lo que dijo el Señor, que creo que es lo que es más interesante. Hechos capítulo 26, versículo 15. Aquí el apóstol Pablo está relatando su testimonio de lo que sucedió cuando fue encontrado por el Señor. Después, cuando cae a tierra, dice: yo entonces le dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y ya sabemos que no estaba persiguiendo al Señor, porque el Señor ya físicamente, porque el Señor ya había muerto y había resucitado. Era la iglesia a quien estaba persiguiendo. Yo soy, le dice el Señor, a quien tú persigues. Verso 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro, por siervo, por servidor y testigo de las cosas que has visto. ¿A quién había visto? Pues al Señor. Pablo dice en la carta a los Gálatas que cuando al Padre le plació revelar a su Hijo en mí, adentro de mí, el Padre le reveló a Cristo ahora obrando en el interior del corazón. Era el Señor mismo el que estaba produciendo su arrepentimiento en el corazón del apóstol. ¿Ve? Entonces dice: de lo que has visto, de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti. Verso 17. Para librarte de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora que te envío. Verso 18. ¿Para qué lo enviaba el Señor a Pablo? Dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. No podemos decir que somos cristianos y vivimos por años viviendo en las tinieblas. Porque la evidencia de que Cristo está siendo real en el corazón es que estamos dejando las tinieblas. Es que estamos saliendo de las tinieblas. Y es lo que está diciendo ahí el Señor: para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad, del poder de Satanás, ¿a dónde? A Dios. Para que reciban por la fe, que es en mi nombre, el perdón de pecados, lo mismo que dijo allá en Lucas, y herencia, dice, entre los santificados. Entonces, ¿cómo podemos saber que estamos viviendo el cristianismo? Bueno, es que estamos saliendo de las tinieblas a la luz. Por eso es que comienzas a decir: pastor, la verdad que yo pensaba, ¿verdad?, que estaba viviendo bien, pero me di cuenta por el Señor que realmente estaba desagradando por completo al Señor. Y usted comienza a ver a esa persona, escucharle cómo el Señor ahora le está abriendo sus ojos y cómo le está mostrando que estaba viviendo en oscuridad, en tinieblas, en engaño, en mentiras, porque todo eso vino al corazón del hombre, ¿ve? Y ahora está saliendo. Y ahora comienza a ver desde otra perspectiva diferente. Comienza a ver con los ojos que Dios le abrió ahora, porque en el principio había unos ojos abiertos en el hombre dentro de él. Pero cuando pecó, esos ojos se cerraron. ¿Ve? Cayó en oscuridad, en tinieblas. Y por muchos años siempre ha gobernado las tinieblas el corazón del hombre. Por eso Jesús le dijo: vuestro padre es el diablo. Y siempre los deseos del diablo queréis hacer, les dijo. Y se lo dijo no a cualquier persona. Cuando usted lee el contexto, se lo dijo a unos que habían creído en él. Pero todavía había situaciones en su alma que necesitaban, ¿qué cosa? Ser libres, ser limpios dentro de su propio corazón. Ahora, para eso Dios había comisionado a este hombre, a Pablo. Ahora, Pablo lo que está haciendo acá está testificando frente al rey Agripa, frente a Festo, un séquito que estaba allí. Estaba dando testimonio acerca de cómo es que el Señor vino y comenzó a obrar en su propio corazón. Comenzó a obrar en su interior. ¿Ve? Por eso es que no puede haber cristianismo si no hay un nacimiento de esa vida en el interior del corazón. Ahora, mire lo que hace el apóstol acá. Hechos capítulo 26, versículo 23. Que el Cristo le comienza a predicar, ¿verdad?, al rey Agripa.
Dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. Por eso yo le dije que Cristo es un regalo externo, pero también es un regalo interno. Un regalo externo porque era el único que podía pagar por nuestro pecado. No había otro. Y aquí Pablo está diciendo, está predicando el evangelio, que el Cristo que había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. ¿Para qué? Para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Por eso hoy el Espíritu Santo del Señor, amados, donde quiera, está mostrándoles a los hombres adentro. El Espíritu del Señor está redarguyendo a los hombres adentro. Les está mostrando que el caminar que están llevando no es el correcto. Ese no es un hombre, ese es Dios obrando por medio de su Santo Espíritu en el interior del corazón. Porque aquí dice que para eso Él resucitó, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Tú y yo no éramos el pueblo de Israel, pero por su gracia y su misericordia ahora pertenecemos a Él porque la vida de Él está en nosotros. Ahora, verso 24, diciendo Él estas cosas en su defensa. Pablo está diciendo, predicando el evangelio en su defensa. Festo a gran voz, que era un gobernante, a gran voz, estás loco, le dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Contesta Pablo, mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Y de cordura. ¿Sabe usted que el pecado nosotros nos dejó locos? La Biblia dice que a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. ¿Quién hace eso? ¿Un loco? ¿Ve? Aquí Pablo le está diciendo, no, yo te estoy hablando palabras de verdad y de cordura. O sea, yo no estoy loco como tú dices. Entonces el evangelio ahora, ve el corazón de Pablo. Y ese corazón también debe de haber en nosotros. El evangelio no se impone, se propone. El evangelio se comparte. ¿Ve? No es que fuerzas a la gente. No, eso lo hace Dios. Porque si tú lo haces, vea, seguramente, sin duda, ese no va a permanecer. Pero si lo hace el Señor, bueno, el Señor es el que obra en el corazón. Así que nosotros proponemos el evangelio, compartimos el evangelio, damos de gracia lo que de gracia hemos recibido, pero es el Señor el que obra en el corazón. El evangelio es poder de Dios para el que cree. O sea, nosotros debemos de saber que el evangelio es poderoso. Cuando tú estás hablando de Cristo, estás hablando del perdón de pecados, estás hablando que por muy negros, por muy rojos que sean sus pecados, si esa persona se arrepiente y se vuelve, ¿verdad?, a Dios, sus pecados le son perdonados. Hermano, usted no sabe la libertad que eso hace en el corazón del pecador. Por eso hay mucha gente que vive en las drogas, vive en el alcohol, ¿verdad?, por situaciones que ha vivido y que piensa que no hay esperanza para él. Y por eso trata de tapar con eso, ¿verdad?, su pecado. Pero cuando se le predica el evangelio, que Cristo es poder de Dios, ¿ve?, que Cristo perdona todos tus pecados, que Él crea, hace algo nuevo en tu propio corazón, te imparte una vida nueva dentro de ti. Eso lo hace el Señor, amados. Y por eso es que un hombre, cuando realmente ha creído en el evangelio, usted va a ver cómo el poder de Dios obra en el interior del corazón. Así que ser cristiano implica realmente rendir tu voluntad al evangelio. Ahora, mire lo que sucedió en el caso del rey Agripa. Versículo 26. Pues el rey sabe estas cosas. Pablo le dice, cuando Festo le dice, no, tú estás loco. Y le dice, no estoy loco, estoy hablando palabras de verdad y de cordura. Y se va con el rey Agripa. Le dice, pues el rey sabe estas cosas. O sea, tú sí sabes de que Jesús iba a venir, que el Mesías iba a venir, que iba a vivir santo, puro, iba a morir, pero iba a resucitar. Por eso le dice Pablo, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. O sea, esto de que murió y resucitó no se ha hecho en ningún rincón. Versículo 27. Mira la pregunta que le hace Pablo. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas?
O sea, ¿crees que los profetas los que hablaron acerca del Cordero que iba a venir para quitar el pecado del mundo? ¿Crees eso? Y mira lo que sigue diciendo. Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Esta es una de las palabras que habla de ser cristiano. Él dice, por poco me persuades a ser cristiano. Pero ser cristiano no se trata de persuadirte, no se trata solamente de que, sí, es verdad lo que dice la Biblia, es verdad esto. No. Ser cristiano es un vuelco del corazón, es volverse al Señor, es dejar de hacer tu propia voluntad y comenzar a hacer la voluntad del Señor. Aquí Agripa no quiso realmente dejar de hacer su voluntad. Seguramente pensó, bueno, pero miren lo que me voy a meter. Si esto de los cristianos es un revolú ahorita y luego que el rey va a estar metido en esas cosas. Entonces, quién sabe qué tantas cosas podría perder él. Y por supuesto que por eso él no volvió su corazón. ¿Cuáles son las cosas que a ti a veces te cuesta perder? Por lo cual postergas tanto las cosas del Señor. No, yo diría que hoy tú pensaras en esto. ¿Ve? Que realmente el ser cristiano es volver tu corazón completamente al Señor. Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas, le dijo Pablo. ¿Qué le estaba diciendo entonces Pablo? Cuando este hombre dijo, por poco y me persuades a ser cristiano, Pablo le dijo, no. Ser cristiano no se trata de persuadirte, no se trata de solamente, sí, yo sí creo en Jesús. No, ser cristiano es realmente volver tu corazón hacia el Señor. Es dejar de hacer tu propia voluntad y comenzar a hacer la voluntad de Él dentro de ti. Ser cristiano implica, amados hermanos, permanecer en Cristo a pesar de los diferentes padecimientos que eso pueda implicar en tu vida. Un verdadero cristiano es esa persona que permanece a pesar de dificultades, situaciones en la familia, situaciones en la salud. Pablo dice, ¿quién enferma? Yo no. Y era un hombre consagrado al Señor, porque a veces la gente piensa que los cristianos no se pueden enfermar. No. ¿Quién enferma? Dice Pablo, y yo no. ¿Acaso no le era más útil al Señor si Pablo estuviese sano? Bueno, ese es en el pensamiento de nosotros. Pero en el pensamiento de Dios no, porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Cuando usted y yo predicamos el evangelio, no estamos hablando de nosotros, estamos hablando de un poder que obra en el interior del corazón. ¿Ve? Entonces, por eso hay que tener confianza. Cuando más débil te sientes, Dios te puede usar. Ay, pastor, es que yo estuviera bien el matrimonio, yo voy a salir a predicar. No, así sal. Es que si todos los hijos estuvieran en la casa, pastor, no, hágalo así. Porque esto no se trata de usted, no se trata de su familia, se trata de la vida de Dios en usted. ¿Ve? Así que ser cristiano implica permanecer en Cristo a pesar de las diferentes situaciones. Mira lo que dice el apóstol Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados hermanos, yo sé que el Señor dijo que de nuestro interior iban a correr ríos de agua viva y no íbamos a necesitar de agua. Pero yo necesito agua en este momento, por favor. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Oiga lo que dice el apóstol. 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Especialmente a los pequeños, ¿no les ha pasado que a veces dicen, bueno, pero qué cosa es esto? Ahora que comienzo en el Señor, comienzan los problemas. Bueno, déjame decirte algo. El Señor dijo que aflicciones tendríamos en el mundo. El cristianismo no es dejar de tener aflicciones. No. El Señor dijo, aflicciones tendréis en el mundo. O sea, así como también pasan aflicciones los que no conocen de Cristo, también los que conocen a Cristo pasan aflicciones. Jesús fue muy claro, aflicciones tendréis en el mundo. El mismo Señor dijo, los enemigos serán los de tu propia casa a veces. Gloria a Dios si no es así, pero a veces sí.
Mire que el Señor Jesús, porque pregunto, ¿haría falta algo al Señor Jesús para que la familia no viera en él el testimonio vivo de Dios obrando en él? Si él era. Pero dice que sus hermanos no creían en él. ¿Ve? No creían en él. Entonces no es por el testimonio de uno, es que hay un tiempo de Dios que obra en los corazones. Pero aflicciones vas a tener. Entonces Pedro dice aquí, ¿verdad? Amados, no sorprendáis del fuego de prueba, gracias hermana, de prueba como alguna cosa extraña que os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Bueno, Pedro con eso. Hay otro texto donde dice Pedro que nosotros debemos de seguir las pisadas de nuestro Señor Jesús. Jesús dijo, si eso hacen con el leño verde, cuando lo estaban, ¿verdad?, diciendo de cosas, si eso hacen con el leño verde, ¿qué no harán con el leño seco? ¿Ve? Entonces, aquí el apóstol anima a los hermanos que estaban pasando, que eran cristianos. Cuando usted lee la carta, eran cristianos que estaban pasando situaciones difíciles. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los vituperios de Cristo. ¿Para qué? Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Llegará un día, ¿verdad?, que estas tribulaciones temporales pasajeras van a dejar de existir. ¿Ve? Y llegará un día que disfrutaremos de esa libertad plena y completa en el nombre del Señor. Ya sea que vivamos o ya sea que muramos. Que vivamos, el Señor nos transforme o partimos al Señor en su presencia, la cual no hay sufrimiento ni llanto. Verso 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois ¿qué? Bienaventurados. ¿Qué quiere decir la palabra vituperado? La palabra vituperado quiere decir ser insultado, ser desacreditado, ser avergonzado con palabras, ser ridiculizado por causa de la fe, ser rechazado injustamente por creer en Cristo. Eso quiere decir ser vituperado. Ahora, lo que Pablo dice, bienaventurados sois. Si por causa del evangelio, si por causa de haber creído en Cristo, tienes este tipo de situaciones. ¿Ve? Bienaventurados sois. ¿Qué quiere decir la palabra bienaventurados? Quiere decir dichosos, favorecidos por Dios, aprobados por Dios, en estado de bendición aunque haya dolor. Eso quiere decir la palabra bendecidos. Bienaventurados, perdón. Ahora, el sufrimiento por Cristo no es señal de derrota. A veces nosotros pensamos eso, especialmente, ¿verdad?, cuando eres muy afectado en tus emociones, en tu alma. Piensas que a veces los conflictos, las ofensas, pueden ser señal de derrota. No, para Dios no es así. Es una evidencia de pertenencia. Es una evidencia, una confirmación de tu identidad con Él. Es participación de la vida de Cristo. Es la evidencia que realmente la vida de Cristo está dentro de ti. Cuando por su causa tú eres vituperado. Cuando por su causa tú eres desacreditado. Cuando por su causa tú te dicen cosas que te ofenden. ¿Ve? Filipenses capítulo 1, no pierda el texto porque voy a volver. Filipenses 1, verso 29. Nomás póngalo ahí, hermana. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Vea, o sea, el Señor no solamente te produce que creas en Él, sino que también el Señor te permite que pases por situaciones para que padezcas por Él. Porque así es como se forma el carácter de un cristiano. Hermanos, el carácter de un cristiano no se forma viendo la tele, no se forma en las redes sociales. No. El carácter muchas de las veces se forma así, pasando situaciones adversas, difíciles, pero usted se mantiene. Allí el carácter del Señor realmente se está formando. Haga de cuenta que allí lo están purificando. ¿Ve?
Cuando ve el contexto de esta carta, se da cuenta que Pedro dice que nuestra fe tiene que ser probada como se prueba la plata. ¿Ve? Y la pregunta es, ¿cómo se hace eso? Bueno, le meten fuego. ¿Ve? Y empieza a botar toda la escoria y le meten más fuego para que saque toda la escoria. Hasta el grado cuando el platero viene y se puede ver en la plata. El rostro de él se puede ver en la plata. Eso es lo que quiere hacer el Señor con nosotros. Quiere que su imagen realmente sea formada en nosotros. Pero a veces tienes que pasar por ahí. Pero es necesario. Porque eso sirve para nosotros. Todas las cosas, dice la Escritura, que a los que amamos a Dios nos ayudan para bien. Todas, aunque no saben bien. Ahora, eso es muy importante que entendamos. Ahora vayamos a otro texto. Vea esto. Entonces dice, bienaventurados sois si por causa del Evangelio el nombre del Señor es vituperado. Hay dos maneras de cómo el nombre del Señor puede ser vituperado por la gente en conversa. Una es, ¿sabes? Porque el Espíritu del Señor está obrando en ti, la vida del Señor es una realidad y tú le caes gordo a la gente. ¿Ve? Esa es una realidad. Pero también puede ser vituperado el nombre del Señor por causa de nuestro testimonio. Y yo diría que ahí sí hay que ponerle atención. Si es porque estás viviendo conforme a su voluntad, gloria a Dios, si pasas por eso. Pero muchas de las veces es por situaciones de nuestra manera de vivir, por nuestro testimonio. Mira lo que dice Pablo acá. Romanos capítulo 2, no pierda el texto porque volvemos. Romanos capítulo 2, versículo 21. Dice, tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? O sea, vivir enseñando a las personas de las cosas de Dios, pero uno no vivir eso, ¿ve? La gente empieza a ver. Los hijos empiezan a ver. ¿Cierto? Entonces, en vez de realmente hacer testimonio, luz para los hijos, ¿qué vamos a hacer? Tropiezo. Por eso dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de robar, ¿hurtas, robas? Si nosotros no aprendemos a ser honestos con Dios, amado, ¿qué vas a ser honesto con la gente? Versículo 22. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio, vas y te los robas. Encuentras una cadena ahí con un crucifijo y te lo traes porque es oro, hermano. ¿Cierto? Verso 23. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Verso 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Así que tengamos cuidado. ¿Ve? Que el nombre del Señor no sea blasfemado por un mal testimonio nuestro. Si es por causa del Señor, porque el Señor está obrando en ti, si tú eres una persona fiel, si tú eres una persona que quieres honrar al Señor y por eso medio mundo se enoja, tranquilo, bienaventurado eres. Pero no cometas el error de hacer lo opuesto. ¿Ve? Deshonrar al Señor. Vuelva a Pedro, por favor, capítulo 4, verso 15, primera carta. Verso 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por andar de chismoso, entremeterse en lo ajeno. Vea. Entonces que nuestro padecimiento no sea por esas causas, porque eso deshonra a Dios. El verso 16, 1 Pedro 4, 16. Pero si alguno padece como cristiano, aquí está la segunda palabra cristiano. ¿Ve? Cristiano es permanecer en Cristo a pesar de cualquier situación adversa que tú enfrentes en este caminar. Eso es ser cristiano. ¿Ve? Pero si alguno padece por ser cristiano, como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Exalte a Dios por ello. ¿Ve? Entonces, este permanecer, amados, es una obra activa de la voluntad de nosotros. O sea, este permanecer es una obra activa de tu propia voluntad. O sea,
Tú sometes a tu propia voluntad. Es verdad, estás sufriendo por causa del evangelio, pero tú sometes tu propia voluntad al Señor. Porque bienaventurado eres por eso. Verso 17. Porque es tiempo, oiga, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Quién es la casa de Dios? La iglesia. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen, que no someten su voluntad al evangelio de Dios? Entonces, Dios usa el sufrimiento, amados hermanos, para purificarnos, para refinarnos. ¿Ve? El sufrimiento como cristiano de verdad que estés viviendo es una señal de que el Espíritu de Dios reposa dentro de ti. Esa evidencia de que el Espíritu de Dios reposa sobre ti. Venga conmigo este texto, por favor. ¿A dónde está este texto? Sí, verso 14. Mire, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es que glorificado. Porque el Espíritu de Dios reposa. Esa es la evidencia de un verdadero cristiano. Cuando por causa de su fe, en la familia, en la casa, en el trabajo, donde quiera, ¿verdad? A veces como que caes mal. El apóstol Pablo dice que nosotros, ¿verdad? Somos olor de vida para los que tienen vida. Pero para los que están en muerte somos olor de muerte. O sea, dicho de otra manera, cuando tú te encuentras con un hermano y compartes la fe, disfrutas eso, ¿cierto? Pero cuando tú comienzas a platicar con una persona que no le interesa y te empieza a hacer burla y empieza a blasfemar, realmente le caes mal. Pero hay una razón. Es porque de la abundancia de tu corazón habla la boca. Estás hablando del Señor. Es normal, el Espíritu de Dios está en ti. Entonces, eso puede pasar, pero bienaventurado eres por eso. Ahora, terminemos este texto, por favor. Vayamos a versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío? El pecador, el que no quiere volver su corazón al Señor. Y el pecador, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces, ser cristiano es muchas de las veces padecer por causa de la fe, pero el verdadero cristiano permanece. Ser cristiano implica negar nuestra propia voluntad para que la voluntad de Cristo gobierne. ¿Me oyó? O sea, un verdadero cristiano comienza a negar su propia voluntad para que la voluntad de Cristo gobierne, porque comenzamos diciendo que el problema fue que la voluntad del hombre se separó de la voluntad de Dios. Entonces, si queremos ser restaurados, ¿ve? Necesitamos ¿qué cosa? Someter nuestra voluntad a la voluntad soberana del Señor. Mira lo que dice este texto. Venga conmigo, capítulo 11, versículo 26, que es la tercera palabra que habla de cristiano. Solamente 3 palabras hay. Una fue la que el rey Agripa dijo, por poco me persuades. La otra fue que por causa de ser cristiano sufras. Pero aquí está otra palabra más. Dice, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. No podemos decir que somos cristianos sin ser discípulos. Ah, no, pastor, yo sí creo en Cristo, ¿verdad? Pero en tu corazón no hay un deseo realmente de seguir al Señor, de someterte al Señor. Entonces, no es ser cristiano eso. Por eso aquí dice que por primera vez se les llamó a los discípulos cristianos. O sea, ¿qué es un discípulo? Bueno, déjeme dar la definición de acuerdo al Señor Jesús. Venga conmigo a Mateo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, oiga, 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese
a sí mismo. Tome su cruz, ¿y qué? Y sígame. ¿Por qué? Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Bueno, el Señor está diciendo, ¿verdad? Todo aquel que quiere ser mi discípulo debe aprender a morir a su propia voluntad. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad, hermanos, como les dije, es una voluntad ególatra, es una voluntad egoísta, ¿ve? Es el yo gobernando, no el Señor. Por eso el Señor Jesús dice, si alguno quiere ser, niéguese. O sea, esa voluntad tiene que aprender realmente a negarla. Y eso es lo que hace el Señor. Usted no lo podría hacer solo. Por eso Él vino a morar dentro de nosotros. Por eso su Espíritu es poderoso dentro de nosotros. El Evangelio es poder, dijimos, de Dios. Es Cristo obrando en nosotros. ¿Ve? De lo contrario no se podía usted negar. Pero si a hoy el Señor está obrando en su propio corazón, eso quiere decir que el poder de Dios en usted sí es capaz de hacer eso. Porque si no, el Señor fuera injusto al decir esas cosas. ¿Ve? Y así cuando comenzamos a negar nuestra propia voluntad, nuestra propia vida, deseando que la voluntad del Señor en nuestro corazón se haga, así es como realmente la vida del Señor está gobernando nuestros corazones. Así es como el Señor realmente está gobernando nuestro corazón. Un verdadero cristiano entonces comienza a vivir a Cristo y no más el yo. Es lo que dijo Pablo, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. No dice estuve, dice estoy presente. Por eso es que usted va a encontrar que el Señor Jesús, antes de ir a la cruz, Él ya estaba hablando a los discípulos de que tomaran su cruz. Él no está hablando de la cruz externa, de la cruz de madera. Él está hablando de una cruz interna, de la negación del alma, ¿ve? Del sometimiento de nuestros corazones a la voluntad de Dios. Bueno, Pablo lo que está diciendo ahí dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo, ¿qué cosa? Vive en mí. Por eso le dije yo que ser cristiano es Cristo viviendo en usted. ¿Ve? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está diciendo, ya no vivo yo, ahora es Cristo viviendo en mí. Lo que estoy viviendo mientras estoy en este cuerpo, ¿verdad? Estoy viviendo en la fe del Hijo, que es una fe poderosa. Es la fe que lo llevó a la cruz, ¿verdad? Sabiendo que después de esa cruz la vida iba a ser liberada para que muchos pudiesen tener su vida. Él no fue renegando a la cruz. Él puesto sus ojos adelante, enfrentó la cruz, sabiendo realmente el beneficio que eso traía. Bueno, Pablo vivía en esa fe, una fe probada, una fe victoriosa, una fe que vence. Por eso la Escritura dice que somos más que victoriosos. ¿En dónde? En Cristo Jesús. Pablo dice, todo lo puedo si Cristo está en mí. ¿Cierto? Y eso es realmente ser cristiano. Entonces, ser cristiano es realmente vivir a Cristo adentro. Ser cristiano es vivir como Él. Porque no podemos decir que somos cristianos, pero seguimos viviendo en nuestra propia voluntad, desobedeciendo a Dios, haciendo lo que nosotros queremos. Primera carta de Juan 2:6 dice, primera carta de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. O sea, y yo entiendo, pastor, pero usted ya anda como Él anduvo, pero vamos dando pasitos. Todos comenzamos así. Pero eso tiene que ser progresivo. Pero no es todo lo contrario. ¿Ve? Sí, es muy posible que todavía batallamos en la voluntad. Pero por eso el Señor nos habla. Y ahí es cuando nos habla, hay que hacer caso a esa voz interna que te habla a tu corazón. ¿Ve? No, pues Jesús dijo, yo soy luz.
Pero también les dijo, ustedes también son luz. Una luz no se pone, dice, en un cajón, sino que se pone sobre el candelero, sobre algo alto. ¿Para qué? Para que alumbre todos los que están en casa. O sea, la luz de Cristo en ti no es para que la escondas, es para que sea visible. ¿Ve? Por eso que es importante entender esto. En esto, dijo el Señor Jesús, es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis fruto. Un cristiano, esa vida es una vida fructífera. La hermana leyó algo, ¿verdad? Que dice que ofrezcamos a Dios fruto de alabanza, que confiese su nombre. Pero de la ayuda mutua no os olvidéis también. O sea, un verdadero cristiano, claro, ve una necesidad y claro que está allí para ayudar. Porque el amor de Dios que está en su propio corazón le impulsa, le produce en su corazón hacer el bien. Porque es Dios en él. Es el bien de Dios obrando en su corazón y viene a ser un fruto del Espíritu de Dios en su propio corazón. Por eso es que un verdadero cristiano, sí, es verdad, antes odiaba a medio mundo, se peleaba con medio mundo, pero cuando la vida del Señor comienza a incrementarse, ese hombre y esa mujer comienzan a amar. Y a veces hasta el propio enemigo lo aman. En vez de hacerle bien, le hacen mal. Ese hombre queda todo desesperado. Ahora comienza el Señor a obrar en él y comienza a ser un hombre paciente, misericordioso, compasivo, bondadoso. Contra esas cosas, ¿quién te puede decir que estás mal? No hay ley. Eso es realmente ser un verdadero cristiano. Ahora, entendiendo que hay una semilla de Dios, hay una vida real en nuestro corazón que está incrementándose, pero siempre debemos de pensar en esto. Ser cristiano no solamente es tener un lenguaje, decir soy cristiano. Ser cristiano no solamente es congregarse, los musulmanes también lo hacen. No, es vivir la vida de Él. Es someter nuestra voluntad. Es girar hacia Él con todo nuestro corazón. Póngase sobre sus pies, por favor. Te damos en esta preciosa mañana, Señor, por esta vida gloriosa tuya. Señor, que a ti te ha placido impartir en nuestro corazón a través de esta regeneración que tú has comenzado a hacer. Señor, permite que nuestros corazones siempre tengan esa actitud de completamente volverse a ti. Que estén experimentando ese arrepentimiento genuino, esa conversión genuina, Señor, en el interior del corazón. Señor, que nosotros no digamos solamente soy cristiano de nombre, sino que haya una evidencia donde otra gente lo pueda decir. Verdaderamente ese hombre es un hombre de Dios, es una mujer de Dios, porque están viendo a Dios en ti. Ser cristiano no solamente es comenzar, es terminar la carrera. Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, ahora lo que me espera es la corona de justicia, la cual me dará el Señor a mí y a todos aquellos que aman su venida. Ser cristiano es eso. Ser cristiano es empezar y terminar en el Señor. Así que le animo en el nombre del Señor. Padre, glorifícate, Señor, en la vida de cada uno de tus hijos, en cada uno de nosotros, que podamos dar el fruto, Señor, que a ti te agrada, que es el fruto de tu santo y glorioso Espíritu. En el nombre maravilloso de Jesús, te damos, Padre, gracias en esta preciosa mañana. También, Señor, oramos por nuestras ofrendas, por nuestro dar, Señor. Lo hacemos con alegría, lo hacemos con gozo, sabiendo que todo lo que tenemos proviene de tus manos, Señor. Y de eso nosotros te damos con gratitud, en obediencia, Señor, a la palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Bueno, salude a su hermano, dele su abrazo. Puede pasar. Bendecidos, queridos.